Estimadas, estimados, continuando con nuestras cápsulas y para ya cerrar el contenido de esta unidad de libre competencia, nos quedamos con esta ley 20.169. En relación a esta ley, nuevamente para ser muy claro ya y no llevarlos a ninguna duda, esta es una ley cortísima. Ya, si ustedes descargan el PDF ya de la ley van a ver que son solo 5 páginas, ya, y en este caso tenemos 10 artículos, ya. Así que por supuesto acá la recomendación es que la manejen muy bien, ¿ya? Si ustedes se fijan en el apunte que se ha subido a la plataforma referente a esta materia, es más que todo una transcripción del articulado de esta ley, ¿ya? No es mucho lo que se agrega, no obstante que hay unos fallos al final que les recomiendo ahí que ustedes los lean por si acaso aparecen en el examen. Entonces esta ley, como ustedes pueden ver, indica que tiene por objeto proteger a consumidores, a competidores y en general a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal. Una conducta, dice el artículo 2, podrá ser calificada como acto de competencia desleal, conforme a las disposiciones de esta ley, aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta ante los tribunales competentes una más de las siguientes acciones: las reguladas en el Decreto Ley 211, para sintetizarlo; B, las reguladas en la Ley 19.496 de consumidor, que también toca normas de competencia leal; y las reguladas en la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual y 19.039 sobre propiedad industrial. Luego, el artículo 3, ya que ustedes ahí tienen que manejarlo muy bien, define qué se entiende por un acto de competencia desleal. En general es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que por medios ilegítimos persiga desviar la clientela de un agente del mercado, ¿ya? O sea, se remite a la buena fe, fíjense, a las buenas costumbres, y que por medios ilegítimos persiga desviar la clientela de un agente del mercado. O sea, si el medio es legítimo, ¿ya?, no es una conducta contraria a la competencia leal, ¿ya? No es un acto de competencia desleal. Y luego indica en el artículo 4 que sin que esa enumeración sea taxativa, se consideran como actos de competencia desleal lo siguiente. Nuevamente, si ustedes se fijan, tenemos un tipo infraccional definido en el artículo 3, muy amplio, muy determinado, porque se remite a la buena fe, a buenas costumbres, y luego ejemplos de conductas constitutivas de competencia desleal, simplemente ejemplificativas, no obstante que son las más representativas, pero lo dice la misma norma, no es taxativa. Por ende, nuevamente, al igual que si hacemos el paralelo con el artículo 3 del Decreto Ley 211, nuevamente el papel de la jurisprudencia en estas materias va a ser de primer orden. Ejemplo de una: toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero, ¿ya? Son actos de explotación de la reputación ajena, ¿ya? En inglés, goodwill, ¿cierto? O imagen adquirida. Me aprovecho, imito, ¿cierto?, la imagen de otra empresa, ¿ya? La piratería, por ejemplo. El uso de signos o la difusión de hechos, aseveraciones incorrectos o falsos que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componente, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que se pretende satisfacer, calidad o cantidad y en general sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes y servicios ofrecidos propios o ajenos, ¿ya? Actos de engaño o confusión, o sea, pensemos que una empresa indica que su producto, ¿ya?, produce efectos en la salud que son muy beneficiosos, ¿ya? Lo pueden sanar de una determinada enfermedad, versus el producto de la competencia que no tendría ese efecto milagroso, ¿ya? O sea, en ese caso, estoy mintiendo probablemente sobre las ventajas, ¿ya?, pensando en que sea una mentira, por supuesto, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes y servicios que se ofrecen, propios o ajenos. Otro ejemplo son todas las informaciones, aseveraciones
incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimiento de relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva. Actos de denigración y desacreditación. Pensemos en las campañas publicitarias que hace la empresa WOW, ¿ya? Que muchas veces, sobre todo en un principio, se basaba en actos donde de alguna manera se dejaba mal a la competencia. Pueden estimarse esos como actos de denigración y desacreditación, ¿ya? Son actos que dañan la reputación ajena. Todas las manifestaciones agraviantes también, que versen sobre la nacionalidad, la creencia, la ideología, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tengan relación directa con la calidad del bien o servicio que él ofrece, ¿ya? O sea, digo, acá el competidor resalto que es de determinada religión, que es de determinada opinión política, ¿cierto? Un competidor que sea pinochetista, pensemos. Y yo resalto esas cuestiones que no tienen que ver con la calidad del bien o servicio que le ofrece, simplemente para que le dejen de comprar. Bueno, eso es un acto de competencia desleal. También lo es toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o cuando de cualquier otra forma infrinja las normas de esta ley, ¿ya? Actos de falsa comparación, ¿ya? O sea, cuando las empresas ocupan folletos, trípticos, lo que se quiera, comparando, ¿cierto?, sus bienes, servicios, los precios con los de la competencia, ¿ya? En algunos casos puede ser verdad, ¿ya? Pero si se fundan antecedentes que no sean veraces o demostrables, en ese caso puede constituir eh, un acto de competencia desleal, ¿ya? Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor, a quien cumpla los contratos con mi competidor, ¿ya? Competencia desleal. El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer las operaciones de un agente del mercado, o sea, demando a la competencia de forma infundada simplemente para no dejarlo trabajar, ¿ya? Eso entre otras conductas que ustedes encuentran ya en este artículo cuarto de la ley, ya que ustedes tienen el mandato de revisar y manejar para los efectos de cualquier evaluación que tengamos en el futuro, en específico el examen, ¿ya? Luego de eso encontramos lo relativo a las acciones, ya al procedimiento, al tribunal competente y a las sanciones, como de buena forma indica el título del capítulo tercero. En el artículo quinto entonces encontramos una distinción de acciones que es importantísima, ¿ya? Distinguimos entre una acción de cesación del acto, ¿cierto? O de prohibición del mismo, si aún no se ha puesto en práctica. O sea, yo puedo ejercer estas acciones. Recuerden acá las acciones que podíamos ejercer, por ejemplo, en consumidor. Hicimos una distinción de su naturaleza importantísima, ¿cierto? Acciones infraccionales, acciones civiles, acciones de cesación, entre otras. Lo mismo también en materia de libre competencia. También hicimos una distinción de acciones según el propósito que tengan. Acciones penales, civiles, acciones de tipo administrativo. Acá también, ¿ya? Así que podríamos perfectamente hacer un paralelo entre las acciones contempladas en la ley 19.496, en el decreto ley 211 y la ley 20.169. Acciones de cesación del acto de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica. O sea, cese su acto. Yo demando al tribunal que ordene el cese del acto de competencia desleal. Acción declarativa del acto de competencia desleal si la perturbación creada por el mismo subsiste. O sea, tribunal declare que este es un acto de competencia desleal. Una vez que obtengo esa declaración, después yo voy a poder obtener también la que viene más abajo, ¿cierto? La reparación de los perjuicios que me haya causado. La acción de remoción de los efectos producidos por el acto mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo, ¿ya? Ahí están las 4 acciones que se distinguen para que ustedes las manejen al revés y al derecho. En cuanto a los titulares, el artículo 6 nos dice que cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal, podrá ejercer las acciones señaladas en las letras A y B, o sea, todas, las del artículo 5. Y a su vez después distingue las asociaciones gremiales,
dice que las asociaciones gremiales que tengan por finalidad la defensa de intereses de agentes del mercado, pensemos en asociaciones de consumidores, pueden ejercer estas acciones con la salvedad de la letra D, o sea, de la letra A a la C, la de cesación, la declarativa, la de remoción. En cuanto a la prescripción, pasemos ahí al artículo séptimo, ¿cierto? Importantísima la prescripción. La acción es prevista a la letra A la letra C, o sea, la de cesación o de prohibición, la declarativa y de remoción de los actos de competencia desleal, prescriben en un año, contado de la fecha en que finaliza el acto de competencia desleal, finaliza su realización, o desde que fue conocido si ello ocurrió con posterioridad. La acción civil, por su parte, la de la letra D del artículo 5, prescribe en 4 años contados del mismo modo, desde que finaliza la realización del acto de competencia desleal o desde que fue conocido si ocurrió con posterioridad. El ejercicio, a su vez, dice la ley, de alguna de las acciones contemplar las letras A la letra C del artículo 5, interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil. ¿Ya? Esto es un ítem importantísimo, por supuesto, que tienen que manejar. Recuerden que aquí ya hemos anotado normas de prescripción en materia de consumidor y en materia de libre competencia. Entonces, a esas normas sumamos las de competencia desleal y perfectamente una pregunta puede ser un paralelo de las normas de prescripción en consumidor, en libre competencia y competencia desleal. Juez competente en esta materia, artículo 8, va a ser competente el juez de letras en lo civil del domicilio del demandado del actor a elección de este, ¿ya? Del actor. El procedimiento se va a tramitar conforme a las normas del procedimiento sumario, que ustedes van a estudiar en los procedimientos declarativos en derecho procesal civil, ¿ya? Sin que sea aplicable la sustitución del procedimiento que trata el artículo 681. En cuanto a la prueba de los hechos, es importante acá destacar esta parte, que si se ejercen las acciones referidas en las letras A la letra C del artículo 5 y luego la acción indemnizatoria en juicio separado, los hechos, dice, los hechos, ¿cierto? Los hechos establecidos en el juicio entre las mismas partes respecto de aquellas acciones se tendrán por probados en el juicio en que se haga valer esta última. O sea, si ejerzo primero la acción de cesación o de prohibición, la declarativa o la de remoción, y en un juicio aparte la de indemnización de perjuicios, los hechos que se probaron a propósito del ejercicio de las 3 primeras no hay que volverlos a probar en el juicio indemnizatorio civil, o sea, me van a servir de antecedente ya para este último juicio, esos hechos ya probados. Solamente me voy a limitar a probar aquí cuáles fueron efectivamente los perjuicios causados y la cuantía de los mismos, ¿ya? Así que eso es muy importante. Otra cuestión, recursos ya en contra de la sentencia que dicta el Tribunal Civil, proceden todos los recursos que la ley franquea de acuerdo a las reglas generales. En cuanto a la suspensión del acto de competencia desleal, ¿ya? Si existe, acá dice la parte final, si existe algún indicio grave y preciso de amenaza o de ejecución de un acto de competencia desleal, el tribunal a solicitud de parte puede ordenar su suspensión inmediata, sin perjuicio de las demás medidas precautorias previstas en el título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente, ya el artículo 10 nos plantea un paralelo con la libre competencia que ustedes, nuevamente por mandato de quien habla, deben manejar. Nos dice que si la sentencia firme establece que han existido uno o más actos de competencia desleal, el tribunal que la dictó deberá remitir todos los antecedentes del juicio al fiscal nacional económico, quien tendrá la facultad de requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, atendida a la gravedad de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, la aplicación de la multa correspondiente de conformidad con esta ley, ¿ya? De conformidad con esta ley, ¿ya? Eso tienen que manejarlo. El fiscal podrá interponer la acción acá ante el Tribunal de Defensa dentro de los 2 años siguientes a la recepción de los antecedentes. Y la multa que se refiere al inciso primero
va a fluctuar acá entre 2 y 1000 unidades tributarias mensuales y se aplicará a beneficio fiscal. ¿Ya? O sea, esto es facultativo. ¿Ya? Una vez que entonces se establece en sede de competencia desleal que existió un acto de competencia desleal, el tribunal, ¿ya?, va a remitir todos estos antecedentes por mandato legal al fiscal nacional económico. Y este, si lo estima, sí va a tener la facultad, esto es prerrogativa del fiscal, de requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, atendida a la gravedad de la conducta, ¿ya?, la aplicación de la multa correspondiente, que en este caso va de 2, decíamos, a 1000 unidades tributarias mensuales. Esto es importante porque aquí, en esta situación, no se aplican las sanciones del artículo 26 del Decreto Ley 211, con la gran salvedad, ¿ya?, que no es lo mismo que a lo que le estamos dando lectura, sino que debemos recordar que dentro de las conductas atentatorias a la libre competencia también se puede ubicar la conducta de competencia desleal. Pero, dice el artículo 3, letra C, en la medida que tenga por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio en el mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la parte final de su apunte? ¿Ya? O sea, no obstante lo establecido en este artículo 10, ¿ya?, sobre competencia desleal, para recurrir al Tribunal de Defensa respecto de acto de competencia desleal constitutivo un atentado a la libre competencia, no va a ser necesario, como en el caso de este artículo 10, contar con una sentencia previa que declare la existencia de un acto de competencia desleal, ya que si la conducta está destinada a desviar la clientela del agente del mercado por medios ilegítimos y contrarios a la buena fe, y esta se realiza con el fin de alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio, se podrá presentar la respectiva demanda directamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Ya? Y en ese caso se aplican las sanciones del artículo 26, la multa que se establece en atención a un porcentaje de las ventas o la residual de hasta 60.000 unidades tributarias anuales, que son mucho y por mucho mayores a esta de 2 a 1000 unidades tributarias mensuales. Finalmente, los invito ahí también a analizar, como les decía al principio de esta cápsula, los fallos que tienen como ejemplo, para fin ilustrativo, en el respectivo apunte. Ahí podrán encontrar uno bastante interesante, que fue entre la farmacia NOP y la farmacia Ahumada, ¿ya?, a propósito del jarabe paltomiel, ya que la farmacia Ahumada tenía uno que llamaba jarabe expectorante con palto con miel, ¿ya?, que era claramente un ejemplo de un aprovechamiento de la reputación ajena que tenía el jarabe de farmacia NOP llamado paltomiel. Esto es lo que quería transmitirle a través de esta cápsula. Con esto cerramos el contenido de esta última unidad del curso de libre competencia y nos vemos en el examen. Que estén muy bien.